en la computadora. Ok. Bueno, mis queridos hermanos, aquí estamos y vamos a empezar la clase de hoy. La semana pasada estudiamos el capítulo 3 de Juan y estudiamos hasta del versículo 1 hasta el versículo 21, más o menos. Y luego, pues, lo que sigue de este capítulo es como un complemento donde dice que Jesús estuvo en Judea, ¿verdad? En Judea, o sea, Judea es donde está Jerusalén, el área de Jerusalén. Y está al sur del territorio. En medio está Samaria y al norte está Galilea. Entonces, Jerusalén es la ciudad donde vivía la gente pues más acomodada, la gente más rica, la gente más educada, la gente más supuestamente mejor, ¿verdad? Mejor, más preparada, podríamos decirlo de muchas maneras. Pero en realidad lo que nos muestra este evangelio es que Jesús vino para todos, tanto para los pobres como para los ricos, tanto para los cultos como para los incultos. Jesús vino para todos porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos la luz de Dios, todos necesitamos aprender de Dios, ¿verdad? Así que el hecho de poder ir a una universidad, eso no quiere decir que lo sabemos todo. Y la gente que no tuvo la oportunidad, pues también todos necesitamos aprender de Dios, que es nuestro creador, ¿verdad? Así que necesitamos aprender. Entonces, en el capítulo 3 del 22 al 30, ahí habla acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, luego le vinieron a informar de que también Jesús y sus discípulos estaban bautizando, ¿verdad? En otra parte del río, desde luego. Y entonces Juan dijo que era necesario de que él disminuyera porque alguien más importante había llegado y más importante que él. Y ahí podemos ver sí, hermanita Clara, que quería... Sí, yo estoy confundida en algo, pastor. Empezamos con Juan 3 al 21. Juan capítulo 3 versículo 22 al 30. Esa es Ok. Ok. Estamos hablando de que Juan el Bautista estaba ahí. Le fueron a avisar a sus discípulos de que Jesús también ya estaba bautizando con sus discípulos. Y él, pues, él dijo que así debería ser, dice, porque Juan reconoce que Jesús traía un ministerio superior al de él, ¿verdad? Superior al de él. Y eso nos muestra que él había entendido quién era Jesús y él tenía que dar su lugar a Jesús, ¿verdad? Porque era más importante. Juan nada más iba a preparar el camino, pero en realidad él reconoce que Jesús es mayor que él en ministerio, entonces le da su lugar. Y eso nos enseña, ¿verdad? Nos enseña a nosotros de que aunque podamos ser nosotros una persona importante, sirviéndole a Jesús, pero Él es el importante, ¿verdad? No nosotros, ¿verdad? Nosotros nada más somos los servidores, ¿verdad? Y Juan reconoció eso, de que él nada más fue un asistente, una persona a la cual vino a servir y preparar el camino para Jesús. Y él dice, pues, que es necesario de que él viene de arriba, dice, yo soy de aquí abajo, ¿verdad? Como diciendo, él es superior a mí en capacidad y en todo, porque él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, en el versículo 30 dice, a él le toca crecer, hablando Juan el Bautista de Jesús. Dice, a Jesús le toca crecer, desarrollar su ministerio. Y a mí dice, menguar. Como diciendo, yo ya llegué yo ya hice lo que tenía que hacer, ya bauticé a Jesús, ya bauticé a la gente, ahí hice el llamado. Ahora la gente ya está preparada para recibir al que iba a venir, al principal, ¿verdad? Jesús. Y Juan lo reconoce y lo dice, ¿verdad? Y el versículo 31, él dice, habla de Jesús y dice, el que viene de arriba está por encima de todos, dice. Como diciendo, Jesús viene de arriba y está encima de todos, de mí y de todos, dice.
El que es, el que es de la tierra, dice, es terrenal, hablando de él mismo. Y de lo terrenal habla, dice. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Como diciendo, aunque él conoce bien todas las cosas porque viene del cielo, viene de arriba, y viene a traernos la verdad, pero nadie la quiere escuchar, dicen, como diciendo, es, es, eh, es hasta contraproducente. Dice. A él que lo deberían de escuchar no le hacen caso, como diciendo esto. Verso 33. El que lo recibe, dice, el que lo recibe, la persona que recibe a Jesús, certifica, dice, que Dios es veraz. Veraz quiere decir que dice la verdad, que está en la verdad, en lo correcto. Verso 34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Hablando de Jesús, Juan dice que Jesús, por ser el enviado de Dios, comunica el mensaje divino, ¿verdad? Yes, I can leave the recorder. Y entonces, y luego dice que Jesús es guiado y tiene el espíritu sin medida, o sea, no tiene ningún límite, tiene toda la capacidad del Espíritu Santo para que él pueda desarrollar su trabajo, su ministerio. Y luego dice el verso 35, el Padre ama al Hijo, hablando de Dios Padre que ama al Hijo, al Dios Hijo, y ha puesto todo en sus manos. Se le ha dado la responsabilidad al Hijo. ¿Y por qué? Porque lo siente capaz, lo siente totalmente capaz que el Hijo iba a poder hacer el trabajo, ¿verdad? Pues si no, no se lo hubiese confiado, ¿verdad? Y entonces es por eso Juan está dando testimonio de eso. Verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan ya sabía, ya había entendido que el que traía la vida eterna es Jesús, ¿verdad? Y la vida eterna quiere decir, porque a veces pensamos vida larga, ¿verdad? Eso quiere decir, pero más que larga es la calidad de vida, a eso se refiere. La vida que es del cielo, porque la vida aquí en la tierra, pues, es temporal, es pasajera, es llena de problemas, llena de pecado, ¿verdad? Mientras que la del cielo es pura, es perfecta, eterna, ¿verdad? Y eso es lo que viene a traer Jesús, se lo viene a traer a la humanidad como un regalo de Dios, ¿no? Porque es la única manera que el ser humano puede tener vida eterna. No la puede comprar, no la puede conseguir con su propio esfuerzo ni con sus propios méritos, al menos que la reciba como un regalo de Dios, ¿verdad? Y ese es el mensaje, ¿verdad? Y luego dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, ¿verdad? Y aquí la palabra que sale como vida es una palabra que es zoe, ¿verdad? Zoe. Por la vida espiritual, la vida del cielo, la vida de Dios, así se conoce como zoe. Es una palabra griega, ¿verdad? Mientras que la vida que tenemos aquí en la tierra es bios, como biología, ¿verdad? Viene la palabra biología, de bios. Entonces, la vida terrenal es bios, la vida eterna del cielo es zoe, ¿verdad? Y aquí es la vida eterna. Y esa es la que nos viene a traer Jesús. La vida física ya la tenemos, eso también es un regalo de Dios, ya la tenemos. Pero aquí está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, o sea, la Zoe, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y a veces se parece que Dios es el que castiga al hombre que no quiere recibir a Jesús. Pero en realidad no es que Dios lo esté castigando, porque Dios le está ofreciendo su salvación, le está ofreciendo vida eterna, le está ofreciendo bendiciones, ¿verdad? No le está ofreciendo castigo, pero el hombre se cierra en su mente, el ser humano se cierra en su mente y rechaza a Dios, rechaza su amor, rechaza su gracia, rechaza todo lo que Dios le quiere regalar, además de lo que ya le ha regalado, que es la vida física, y lo rechaza. Y el castigo de Dios es que Dios el castigo es que deja que el hombre lo deja porque el hombre ya no quiere, no lo quiere. Entonces, el castigo es que el hombre se quede con lo que él decide, ¿verdad? Con lo que él prefiere, con lo que, aunque es lo malo, pero no es que Dios se lo esté dando, es lo que él prefiere, ¿verdad? Entonces, y el castigo de Dios es que, bueno, lo deja a su gusto, ¿verdad? Si no quieres lo que estoy regalando, no lo desprecias, pues quédate con lo que tú
Tú te estás autocastigando porque tú estás rechazando lo bueno, ¿verdad? Tú estás rechazando la bendición. Eso quiere decir más que todo. Y luego pasamos al capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4, ahí Jesús se va a ir a Samaria, ¿verdad? Acuérdense que Jesús venía del norte, de Galilea, en medio estaba Samaria, y en el sur estaba Judea, donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces él ahora va a regresar, se va a ir del sur, se va a ir hacia el norte, pero va a pasar en medio para llegar a su tierra, tiene que pasar a la mitad que está Samaria, tiene que pasar por allá. Entonces Jesús ah, es la luz. Acuérdense que Juan está tratando de mostrar la luz, ¿verdad? Que la luz viene al mundo. La luz ya fue al sur y ya tuvo un encuentro con las tinieblas, con los fariseos, ¿verdad? Y Nicodemo representa las tinieblas, porque la religión que no conoce a Dios, o piensa que conoce a Dios, o piensa que sí conoce a Dios y que lo está obedeciendo, pero en realidad no lo conoce, ni lo está obedeciendo, ni está siguiendo realmente la palabra de Dios, porque tiene una mala interpretación, una mala información, y precisamente por su pecado, pues la luz llega y no se dejan enseñar, porque precisamente ese es el choque entre la luz y las tinieblas. Pero cuando la persona se deja enseñar, pues recibe la bendición, ¿verdad? Recibe ese amor de Dios, recibe la vida eterna, porque la vida eterna es el carácter amoroso de Dios, ¿verdad? O sea que Dios siempre ha sido amor y la vida de Él transmite amor, ¿verdad? Y es el centro del Evangelio de Juan, que la vida eterna consiste en recibir el amor de Dios, el carácter bueno de Dios. Y ese es el punto que, que, que Juan está tratando de explicar. Entonces dice el capítulo 4, vamos a entrar al capítulo 4, dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos de Juan que Juan. O sea que los fariseos estaban pendientes de tanto de Juan el Bautista como de Jesús, porque Juan el Bautista ah, para ellos era como una amenaza, ¿verdad? Imagínense que, que los fariseos tienen el control de la religión y del templo. Y allá afuera, allá afuera de la ciudad, donde está el río, dice, allá hay uno que está hablando de otras cosas religiosas, ¿verdad? Y no es parte de esa, podríamos decir, de ese grupo de creyentes. Entonces era como un opositor, como que está creando otra religión, ¿no? Entonces los fariseos lo veían como una amenaza, como un problema. ¿Por qué? Porque dice, a lo mejor va a comenzar otra religión, ¿verdad? Entonces, por eso a Juan siempre lo tenían vigilado, ¿verdad? Y también vamos a ver cómo a Jesús lo empiezan a vigilar. ¿Por qué? Porque para ellos era una amenaza, porque pensaban de que si se levantaba alguien que levantaba una nueva religión, una nueva manera de creer, ah, pues tenían la amenaza de que ellos iban a convencer, esta persona podía convencer a la gente y ellos se iban a quedar mal, iban a salir como derrotados, ¿verdad? Y eso es lo que pasó también con la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica empezó a perseguir a todos los que no eran católicos, ¿verdad? Pero eso es parte de la historia, ¿verdad? Pero el asunto es ¿verdad? Que Jesús ya empezó a sentir, sabía de que lo iban a estar checando, lo iban a estar vigilando, lo iban a estar espiando. ¿Por qué? Porque para los que dirigían la religión en su época era un peligro, ¿verdad? Y lo miran como una amenaza. Así que versículo 2 dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Pero Jesús dirigía este movimiento, ¿verdad? Versículo 3. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como sabía que ya iban a empezar los problemas ahí en el lado sur, cerca de Jerusalén, por los fariseos,
dijo, bueno, es tiempo de que me vaya a mi tierra, ¿verdad? La parte donde yo soy, a Galilea. Pero el versículo 4 dice, como para ir al norte tenía que pasar por el centro del país, que es donde estaba Samaria. Y luego dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó un pueblo samaritano llamado Sicar. Sicar, cerca del terreno que Jacob, estaba el pozo de Jacob. Y aunque en realidad parece que lo que quiere decir es que ahí había un manantial, ¿verdad? Muchos piensan de que esa palabra en realidad quiere decir un manantial donde brotaba agua, ¿verdad? Brotaba agua, tal vez no sabemos cuánto, pero y ahí iba la gente pero le llamaban pozo porque parece que le tenían puesto como un cerco, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, el asunto es ese, ¿verdad? De que Jesús llega a ese lugar y dice, cerca de ese pozo, y dice, Jesús fatigado del camino, porque se venían caminando, imagínense, tal vez salieron muy de mañana y ya habían pasado 6 horas de camino, porque dice que era como las 12 del día, habían pasado 6 horas. Y aquí podemos ver a un Jesús, ¿verdad? Que está en su parte humana, ¿verdad? Está cansado de caminar en el sol, ¿verdad? Y él va con sus discípulos y llega a este lugar, ¿verdad? Y se sentó junto al pozo, dice. Y era, dice, cerca del mediodía, ¿verdad? Y Juan trata de poner esto porque él siempre está teniendo el cuidado de presentar eh, a- el contraste entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y Jesús es la luz. Y aquí lo que está tratando de demostrar Juan es de que a las 12 del día, ¿verdad? Más o menos esa hora, el sol está en su forma que brilla más, ¿verdad? Que da más luz, ¿verdad? Y entonces es lo que está tratando cuando Juan pone los detalles es porque él quiere decir algo, ¿verdad? Entonces aquí dice que era como las 12 del día, ¿verdad? Era cerca del mediodía, dice. Y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Fíjense, hermanos, de que aquí estamos viendo de que Jesús va a llegar a un lugar y él como la luz, ¿verdad? Así como el sol está brillando, él como la luz va a brillar en ese lugar y va a vencer las tinieblas, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? Que las personas con las que Jesús va a tratar representan las tinieblas en el sentido de que desconocen muchas cosas de Dios, viven una vida desordenada, ¿verdad? Acuérdense que en el Génesis, cuando Dios iba a empezar la creación, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí vamos a ver una situación de una vida desordenada, de una vida desordenada, ¿no? ¿Por qué? Porque este pueblo había crecido dentro de un sistema, pues, que aunque creían que había un Dios, no vivían de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? Pero no solo ellos, ¿verdad? Jesús ya había ido a Jerusalén con Nicodemo, donde primeramente ellos sí conocían, estudiaban la Biblia y estudiaban el Antiguo Testamento, la parte antigua de la Biblia, pero aún así, ellos estaban equivocados en todo lo que hacían, ¿verdad? O sea que aunque tenían la Biblia, necesitaban la luz, porque sin la luz, sin la luz de Dios, la Biblia uno no la entiende, aunque la lea no la entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita la humildad y necesita la guianza de Dios, ¿verdad? Y mucha gente critica la Biblia porque dice, la Biblia dice esto, dice lo otro, ni idea tiene de lo que está diciendo porque no la entiende, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Y Jesús fue a Jerusalén primero y Nicodemo es el representante de un maestro de Israel y no le entendía a Jesús, ¿verdad? Hasta que Jesús le tuvo que explicar detalle a detalle cómo está la cosa, ¿verdad? Y ahora llega a un pueblo donde en realidad no había mucho estudio ni mucha preparación académica, ¿verdad? Imagínense, y en lo que en el caso que se va a tratar en este capítulo, se da uno cuenta, ¿verdad? Se da uno cuenta de la ignorancia que tenían acerca de Dios, acerca de cómo deberían vivir la vida y todo eso, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Juan está exponiendo, que la luz que es Jesús llega a un lugar donde hay oscuridad intelectual, moral, espiritual, ¿verdad? Entonces es un caos, ¿verdad? Es un caos. Y entonces
Y Jesús va ahí a propósito porque Él es la luz y trae, y viene y quiere ayudar a la gente, ¿verdad? Y generalmente la gente que vivían en el sur, cuando quería ir al norte del país, evitaba pasar por Samaria, ¿verdad? Porque para ellos los samaritanos eran personas que, que no conocían, que no conocían a Dios, que vivían una vida muy, muy desordenada y que eran puros pecadores, condenados, ¿verdad? Así los consideraban ellos, los judíos, a los samaritanos. Y los miraban de menos, los despreciaban, no los hablaban, ah, porque los del sur, los que eran judíos, ellos se consideraban que sí, ellos eran buenos adoradores de Dios, ¿verdad? Que ellos sí cumplían con todo y que Dios los tenía a ellos en una mejor postura, una mejor posición, mientras que a los samaritanos no, ¿verdad? Los samaritanos son gente totalmente desordenada, ¿verdad? Gente que ofende a Dios en todo lo que hace y trataban de evitarlos, ¿verdad? No se llevaban, no se hablaban, no compartían nada, ¿verdad? Porque los judíos pensaban de que todo lo que ellos agarraban, tocaban, estaba contaminado con el pecado y que si ellos tocaban algo que tocaban los samaritanos, el pecado se les podía pasar a ellos. Ideas equivocadas, ¿verdad? Equivocadas, pero es parte de las tinieblas, ¿verdad? De que no conocen cómo es la vida espiritual bien como Jesús la vino a enseñar. Y ese es el problema, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que en este lado de Samaria, Jesús va a encontrar con unas situaciones donde la gente, pues ahí se ve claramente en el estilo de vida de esta persona, vamos a ver cómo es el tipo de tinieblas en que estaba, ¿verdad? Entonces dice aquí que Jesús se sentó ahí junto al pozo y el versículo 7 al 8 dice, sus discípulos habían ido a pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. En realidad, hermanos, para nosotros no se siente muy raro, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablarle a las mujeres, los hombres están acostumbrados a hablar a las mujeres. Mientras que en esa cultura, un hombre se podía dirigir a tres tipos de mujeres que sean familiares, ¿verdad? Nada más podía hablarle a su madre, a sus hermanas, y a su esposa y a sus hijas, ¿verdad? ¿Verdad? A otras mujeres no las podía hablar, ¿verdad? O sea, era una cultura muy extrema, podemos decir, ¿verdad? Y cuando leemos esto, a veces no lo entendemos, ¿no? Porque dice, pues, sí, ¿qué tiene de malo? Porque nuestra cultura no es algo difícil, pero en esa cultura así era, ¿verdad? Entonces, para un hombre, hermanos, estaba prácticamente, no era bien visto que le hablara a una mujer, ¿verdad? Menos si no era su familiar, ¿verdad? Sí. O sea, una mujer que no conocía, un desconocido. Y tampoco la mujer no debería ni platicar con él, ¿verdad? Entonces, por eso la mujer se sorprende. Y eso dice, de eso llegó a sacar a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua, les. Pero aquí lo que estamos viendo es que la luz va a chocar con las tinieblas. Jesús está mostrando una buena actitud amigable, ¿verdad? Él quiere penetrar en la vida de esa sociedad de una manera que ellos no están acostumbrados, ¿no? Él quiere mostrar el carácter de Dios, que el carácter de Dios es muy contrario a lo que ellos practicaban. Entonces Jesús viene a mostrar eso, ¿verdad? Ser amigable con la gente, no tener no discriminar, no atacar a la gente, mostrarse amigable, mostrarse bondadoso, mostrarse que él no tiene prejuicios, ¿verdad? Que él no tiene prejuicios para acercarse a una persona, sea hombre, sea mujer. En el capítulo anterior se acercó a un hombre estudiado, a un maestro, un hombre religioso, supuestamente era rico, ¿verdad? Porque tenía las posibilidades de estudiar y de todo eso. Casi todos los fariseos eran de buena posición económica, tenían educación, tenían estudios, etcétera. Y aquí es todo lo contrario, está viendo con una mujer, ¿verdad? Una mujer
que ahorita vamos a ver, tal vez usted conoce la historia, ¿verdad? De la mujer, pero aquí la mujer luego le dice, ¿verdad? Lo primero que le dice la mujer, que el choque ahí entre la luz y las tinieblas, dice, verso, verso 9 dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió. En otras palabras, no podían beber agua del mismo vaso, ¿verdad? No podían comer la misma comida, no podían, o sea, no podían compartir nada. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Y ese es el tipo de tinieblas que se había creado entre los samaritanos y los judíos, ¿verdad? Entonces, y hasta el día de hoy pasa, ¿verdad? Hay personas que no pueden convivir con otra persona, ¿verdad? ¿Ya? Y eso es terrible, eso es vivir en tinieblas, ¿verdad? Y es lo que va a venir a enseñar Jesús. Y luego dice, ah, le dice la mujer, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Dice, si tú eres judío y yo samaritana, ¿verdad? En otras palabras, tú estás, no estás siendo una persona normal, como dicen, estás, haciendo las cosas que no se deben de hacer, culturalmente, ¿verdad? Culturalmente ellos no se deberían ni saludar, ¿verdad? No se deberían saludar. Cuando Jesús, lo estaban, una vez los fariseos lo estaban, eh, juzgando, por decirlo de alguna manera, o evaluando lo que Jesús hacía, para los judíos, el peor insulto que le podían decir a una persona era decirle que era un endemoniado o era un fariseo, perdón, o era un samaritano. O sea que ese era el peor insulto que le podían decir a una persona. Y a Jesús le dijeron, tú tienes un demonio y aparte eres samaritano, le dijeron. O sea que lo insultaron, diciéndole que él era tenía un demonio y aparte, en la cultura de ellos, decirle a alguien que era samaritano, un judío decirle a otro judío que era samaritano, era como el peor de los insultos que usted conozca. Entonces, hasta ese grado llegaban, ¿verdad? Entonces, pero Jesús sigue con su parte amable, fíjese. Jesús no cayó en la trampa de la cultura, no cayó en la trampa de eso de dejarse llevar por las costumbres. Dice el versículo 10. Si supieran lo que Dios puede dar, le dice. Fíjese con la amabilidad que Jesús le está hablando. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, le dice, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida, le dice. En otras palabras, ella ni se imaginaba quién era Jesús, ¿verdad? Pero ella pensó que era un judío más, ¿verdad? Que era otra persona igual que los demás. Pero Jesús aquí le está diciendo, si tú supieras lo que Dios puede dar. En otras palabras, aquí la palabra que está diciendo, que Dios es un Dios dadivoso, quiere decir. O sea que tú no conoces al Dios, ese Dios que tú crees que conoces, es un Dios egoísta, dice, el Dios que tú conoces. Pero el verdadero Dios, dice Jesús, es un Dios que Él es un Dios dadivoso. Cuando dice, si tú supieras lo que Dios puede dar, dando a entender hasta qué grado Él es dadivoso, ¿verdad? Tú aprenderías de Él y tú fueras dadivosa. Es más, si tú realmente conocieras a Dios, le está queriendo decir Jesús, tú al verme que vengo cansado y sudando por el calor, me hubieras ofrecido, hubieras sido dadivosa conmigo. Pero no, dice, porque tú no conoces, no se lo está diciendo directamente, pero se lo está dando a entender. Tú como no conoces al Dios dadivoso, ni te han enseñado eso, a ser dadivoso como Dios es. El Dios que tú conoces es un Dios egoísta, es un Dios enojado, es un Dios discriminatorio, es un Dios eh, que, que, que no es amigo de los demás, ¿verdad? Que no sabe amar a su prójimo, etcétera. Le pudo haber dicho todo eso, pero se lo está diciendo de una forma amable, sencilla, ¿verdad? Si tú conoces a Dios, que Dios es un Dios bondadoso, pues realmente no me despreciarías, al contrario, me hubieras ofrecido agua. Pero como no lo conoces, ¿verdad? Jesús se lo viene a enseñar, ¿verdad? Viene a enseñar que Dios, que es él mismo, ¿verdad? Dios, Jesús es Dios. Y el Hijo de Dios le va a enseñar realmente el carácter verdadero de que Dios es un Dios amoroso.
que él no viene a condenar a nadie, ni viene a discriminar a nadie, ni viene a lastimar a nadie. Al contrario, viene a mostrar el amor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el choque entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Por eso le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras, me conocieras a mí, al que te está pidiendo agua, si realmente supieras quién soy yo, le dice Jesús, el que te da la vida, el que gracias a él estás viva ahorita. Porque Jesús es el todopoderoso que sostiene, dice la Biblia, con su palabra el universo. Imagínense el poder que tiene Jesús. Claro que ahí está guardado en un hombre, ¿verdad? En un hombre sencillo, en un hombre humilde, que no, pues nadie se podía dar cuenta por la rebaja de él mismo, que él mismo se hizo de sí mismo. Por eso le dice, si conociera al que le está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, dice, y él te habría dado agua. En otras palabras, el verdadero Dios no le rehúsa ni un favor a nadie. Eso le está queriendo decir. Claro que no se lo está diciendo con esas palabras, pero ya sabiendo quién es Jesús, eso le está diciendo, aunque ella no se lo está diciendo abiertamente que Él es Dios, pero le está tratando de hablar del Dios que ella no conoce. Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua, y no solamente le dice agua, no le habla de la vida física, sino le dice que que da vida, pero esa vida que Él menciona ahí está hablando de la vida eterna, ¿no? Aunque no dice eterna ahí, pero la palabra está como compactado ahí, te da vida, ¿no? En otras palabras, por eso la vida eterna es relacional. Dios nos da vida eterna porque Él se relaciona con nosotros de una manera fuera de este mundo, ¿verdad? Porque el amor de Él es totalmente fuera de este mundo. Entonces, y Él nos recibe aún con nuestros pecados, aún con nuestras deficiencias, aún con nuestras falta de fe, falta de lo que, de todo lo que nos falta, ¿verdad? Para estar al nivel de Él. Él nos comprende y nos recibe con amor, ¿verdad? Y nos da lo que necesitamos. A pesar de que nosotros no somos perfectos, a pesar de que a veces le fallamos, Él sigue siendo dadivoso, sigue siendo, ah, nos sigue mostrando ese carácter de amigo, de buena persona, de bondadoso, lo bondadoso que Él es, porque Él está a otro nivel, ¿verdad? Está a otro nivel. Entonces, y eso es lo que Jesús vino a mostrar, esa luz, el carácter de Dios bondadoso. ah, Mientras no lo conozcamos, pues nosotros vamos a dejar guiar por la cultura, por las costumbres, por lo que dijo el presidente, lo que dijo el partido, lo que dijo el fulano, lo que dijo aquí, las noticias que oímos. Eso mueve a la gente, ¿verdad? No, que hay que odiar a este hay que tratarlo bien y este hay que odiarlo, ¿verdad? Y este pues es malo, este es malo. Y ahí entramos en un movimiento ahí político, cultural, religioso, ¿verdad? Donde en vez de que Dios nos enseñe, nosotros rechazamos a veces el mismo carácter de Dios, ¿verdad? No lo sabemos asimilar. Es el punto, ¿no? Y luego dice el versículo 11, claro que la mujer todavía no entiende, ni va a entender, porque Jesús le está hablando de algo que ella no conoce, y como no lo conoce, pues no lo va a entender. Él está hablando de peras y ella está viendo naranjas, ¿verdad? Entonces le está hablando de manzanas y ella está viendo aguacates, ¿no? O sea que no le cae, no entra en su mente, precisamente porque está bloqueada por el sistema en que ha crecido, el sistema ah, de pecado y de oscuridad, de ignorancia. Entonces dice ella, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. Ella está pensando que es un agua así de esa que estaba corriendo en el manantial, ¿verdad? En el pozo, ¿verdad? Entonces dice, ni siquiera tienes con qué sacar el agua, dice. Y el pozo es muy hondo, le dice. ¿De dónde, pues, dice, vas a sacar esa agua? Y esa palabra, ¿de dónde? Esa palabra, ¿de dónde? ¿De dónde? Es una palabra que se repite mucho aquí en la Biblia, en el Evangelio de Juan, porque esa palabra quiere decir, ¿cuál es ese origen? ¿Cuál es el origen de esa agua? Porque
no, no creo que sea, si es esta, dice, a mí yo le he tomado y siempre tengo sed, ¿verdad? Como diciendo, y esa agua que tú dices que va a dar vida, pues, ¿dónde está? Cuál es el origen? Dice, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Dice. En otras palabras, no, ella no podía entender que no era esa agua física, esa agua que moja, esa agua que tomamos en un vaso, ¿verdad? Jesús no estaba hablando de esa agua, pero ella no podía entenderlo, ¿verdad? No podía entenderlo. Jesús usa un lenguaje, está usando un lenguaje que usaban los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Isaías, si usted lee el capítulo 55 de Isaías, quiero que usted busque un momentito a Isaías 50, sin perder ahí su capítulo 4 de Juan, busque Isaías 55. Isaías 55 nos habla de que Dios es un Dios que ofrece un agua gratuita, ¿no? Desde luego que no es el agua que tomamos físicamente. Es un agua que es gratis, gratuita, ¿verdad? Que viene del corazón bondadoso de Dios. Y si usted tiene Isaías 55:1, ahí todo ese capítulo de Isaías 55 habla acerca del pacto que Dios traía a Israel, es un pacto de gracia, ¿verdad? Un pacto donde Dios se compromete a darle al ser humano lo que necesita gratuitamente, ¿verdad? Así como el ser humano necesita el agua para beber físicamente, quitarse la sed y mantenerse vivo, ¿verdad? Porque el agua nos hidrata y le da vida a las células del cuerpo. Entonces, así lo usa como una ilustración, como una metáfora, ¿verdad? Para dar a entender de que así como el ser humano necesita el agua, la cual es de mucho valor sobre todo para esa gente que vivía en los desiertos por allá, era muy necesaria y muy valiosa el agua, era muy preciada, ¿no? Entonces, por eso Dios usa esa comparación para dar a entender que así como Él nos regala el agua física que tomamos, bebemos para nuestro cuerpo, también Él nos ofrece algo, su propia vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir esa vida que no se puede vivir sin Él, ¿verdad? Dice el capítulo 55 de Isaías, dice, vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Claro que los que tienen la Biblia de las Américas, perdón, la Biblia de Nueva Versión Internacional, se da cuenta que esta es una poesía. Los que no tienen una Biblia que no hace diferencia entre la poesía y la prosa, pues no se va a dar cuenta. Pero aquí en esta Biblia de Nueva Versión Internacional, una de las razones por las cuales a nosotros nos gusta, los que estudiamos, es porque te hace la diferencia cuando es una poesía y cuando no es poesía. Y aquí sí, casi todo el capítulo del libro de Isaías es poesía. Y aquí dice, aquí está hablando de una poesía, ¿verdad? Es una poesía, pero que está dando un mensaje espiritual en forma de poesía. Y dice el capítulo 55:1, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Desde luego que no está hablando de la sed física, sino que está hablando de la sed espiritual, del el deseo de saciar ese vacío que hay en el alma, ¿verdad? Esa necesidad que uno tiene. Dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, pero está hablando aquí de la sed espiritual. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, como diciendo, es gratis, es un regalo que yo le estoy dando, dice Dios. Vengan, dice, compren vino y leche sin pago alguno, dice. En otras palabras, así él está usando, no está diciendo que el vino y la leche físico, lo está usando como referencia, que así como el vino y la leche son bendiciones para nosotros físicas, lo está usando como modelo nada más, como un símbolo, ¿verdad? Para decir que así como la leche y el vino son cosas que necesitamos para vivir, Él nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir, ¿verdad? La vida espiritual, a eso se refiere. Y luego dice verso 2, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan?
y su salario en lo que no satisface, ¿verdad? Por eso aquí está hablando de la necesidad espiritual. Porque podemos comprar las cosas materiales con el dinero, pero las cosas espirituales no las podemos comprar. O sea, no las podemos obtener. No podemos tener un buen carácter, no podemos tener no podemos ser humildes, no podemos comprar la humildad, no podemos comprar el amor, no podemos comprar la honestidad. Todo eso tiene uno, Dios es el que tiene que formar eso en nuestros corazones. Y luego por eso dice, escúchame bien, dice el versículo 2 al final, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos, pero está hablando de manjares espirituales, ¿no? Presten atención y vengan a mí, escúchenme, dice, y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor, dice, por David. Aunque David aquí representa al líder del pueblo de Dios, ¿no? En este caso no es David, no es David, porque David ya se había muerto hace años, sino que se refiere a Cristo, se está refiriendo de una manera simbólica a Cristo, ¿no? Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo, dice. Entonces, y luego dice, sin duda convocarás a naciones que no conocías y a naciones que no te conocían, correrán hacia ti. Hablando de la gente de la bendición que iba a traer Cristo al mundo y que las naciones iban a ser bendecidas al creer en él. Y luego dice, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Y luego sigue ahí diciendo, ¿verdad? Busquen al Señor mientras se pueda encontrar y ahí empieza a hablar del llamado que hace Dios al arrepentimiento, ¿no? Pero en realidad, cuando Jesús le habla del agua, ¿verdad? Cuando le habla a la mujer del agua, los judíos sabían que el agua representaba ese carácter de Dios amoroso, ese carácter de Dios bondadoso, de gracia, ¿verdad? Que viene a enriquecer la vida del ser humano, ¿verdad? Por eso usan el término de agua, ¿verdad? Para referirse a eso. Aunque la mujer, precisamente, pues quizás nunca había oído de eso y se le hacía raro, ¿verdad? Que eso le está hablando de agua. Y dice, pues esa agua, pues no sé dónde la vas a conseguir, le dice. Entonces ahí podemos ver que la mujer pues estaba totalmente en otro canal, ¿verdad? En otra, en otra cosa. No entendía lo que Jesús le estaba diciendo para nada, ¿no? Y luego el versículo dice, del versículo 11, Juan 4:11, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Pues sí, Jesús era superior a él, a ellos, ¿verdad? Porque él los creó, él es el creador. Entonces, pero ella como no podía ver a Dios en Jesús, pues ella estaba totalmente desubicada, ¿verdad? Pero Jesús le sigue teniendo paciencia, Jesús le sigue hablando con bondad, con amor, con cariño. No le dice, no la ofende ni la menosprecia, simplemente le tiene paciencia y le sigue tratando de explicar, ¿verdad? Y eso es lo bonito del carácter de Dios, ¿verdad? Aquí de Jesús, porque él sigue, aunque la mujer no le entiende, él le sigue teniendo paciencia y trata de ser amable con ella, ¿verdad? Y luego dice el versículo 13, le dice Jesús a ella, todo el que beba de esta agua, me imagino de la que estaban ahí presente, el agua que estaba ahí brotando, volverá a tener sed, dice. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, ¿verdad? Sino que dentro de él, esa agua se convertirá, ahí dice, en un manantial del que brotará el carácter de Dios. Fíjense, claro que aquí dice vida eterna, pero vida eterna eso quiere decir el carácter amoroso y bondadoso de Dios. Y aquí lo que está tratando de enseñar Jesús es de que ese carácter de Dios, mientras no entre a nosotros, no va a poder producir ese carácter. Y luego vamos a ver a qué se refería Jesús con eso, ¿verdad? Y luego la mujer, pues cuando oye que todo está bonito, ¿verdad? Se oye bonito.
le dice en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, dice, ni siga viniendo aquí a sacarla, como diciendo, todavía no había entendido nada la mujer, ¿no? Pero ella pensaba que primero Jesús no le está hablando del agua que estaba ahí en ese pozo, pero ella todavía sigue pensando que es esa agua, ¿no? Y le dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla, dice, como diciendo, aquí está la fuente, pero si tú me das esa agua, se me va a quitar la sed para siempre, pero entonces ya no voy a tener que venir a sacar agua aquí porque ya nunca me va a volver a dar sed. Y ella estaba confundiendo la sed física con la sed espiritual, ¿no? Todavía no había entendido nada, ¿no? Entonces, pero Jesús le sigue teniendo paciencia, ¿verdad? Pero lo que Jesús está tratando es darse a conocer, dar a conocer el carácter de Dios. El carácter de Dios, primeramente vemos que le pide agua, se acerca, le habla con cariño, y luego él le ofrece a la mujer a darle algo que ella no tiene, ¿verdad? Aunque la mujer todavía no entiende, pero como que está tratando, Jesús está venciendo su curiosidad, ¿verdad? Y como que está tratando de ella está tratando de entender a Jesús, pero todavía no lo entiende bien. ¿Por qué? Porque Jesús le está hablando a un nivel espiritual y ella no lo entiende. ¿Y cuánta gente, hermanos, oye la palabra de Dios, va a las iglesias, oye los sermones y no les entiende nada, nada? ¿Por qué? Porque siguen con las tinieblas de su mente, ¿verdad? Culturales y religiosas, y oyen sermones y sermones y no les entra, no hay transformación en sus vidas. Siguen siendo mentirosos, groseros, malcriados, de mal genio. O sea, siguen igual, ¿verdad? Siguen igual. Y ese es el problema, ¿verdad? Que no, el agua no la están tomando, el agua espiritual no está entrando, ¿verdad? Porque si entrara les quitaría eso, les cambiaría el carácter, ¿verdad? Y entonces es el problema, ¿verdad? De vivir en las tinieblas, ¿verdad? Que no entiende, la luz llega y no hace ninguna diferencia en sus vidas. Y entonces aquí, pero vamos a seguir viendo esto, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, ok, ¿quieres que te dé el agua? Le dice. Bueno, vamos a empezar, vamos a ir paso a paso, dice Jesús. Ah, Jesús lo que va a tratar de hacer que la mujer vea es que su vida es un caos. Dice, el Génesis, cuando Dios empezó a crear las cosas, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no tenía propósito, no, o sea, no tenía orden, no había propósito, hasta que Dios empezó a poner las cosas en orden y empezaron a funcionar bien. Entonces, por eso le dice a la mujer, le va a hacer ver a la mujer el estado en que ella vive. Le dice, ve a llamar a tu esposo, le dice Jesús, y vuelve acá, me voy a quedar esperándolos, dice. Ve a traer a tu esposo y empezamos a platicar para que empiece yo a arreglar tu vida. ¿Ves? Esa agua que te voy a dar, no se, te la tengo que dar a ti y a tu esposo, le dice. O sea, no solo es para ti, es también para tu esposo, le dice. En otras palabras, eh, no sé si usted puede entender el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es corregir las vidas, ¿verdad? Entonces, por eso le dice, ve a traer a tu esposo. El verso 16 le dice eso a Jesús, y en el 17 ella dice, no tengo esposo, le dice. Respondió la mujer. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo, le dice. Como diciendo, es cierto, le dice, es cierto. Entonces Jesús, ¿por qué le dijo, ve a traer a tu esposo? Si Jesús mismo sabía que ella no tenía esposo en ese momento. Lo que está tratando de decir Jesús es que ella se dé cuenta de que Jesús conoce todo, ella se va a dar cuenta que Jesús está a un nivel que conoce todo lo que es ella. Se va a dar cuenta de que no le puede esconder nada a Dios. Aunque ella todavía lo ve como un hombre, ¿verdad? Pero no todavía pensamos que
que hay cosas secretas que Dios no sabe, ¿verdad? Y que se las podemos ocultar a la gente, pero a Dios no se las podemos ocultar. Y esa es es parte de la luz, ¿verdad? Que nosotros entendamos de que por más que nos escondamos y queramos aparentar algo, lo que somos, somos, ¿verdad? O sea, que no podemos engañar a Dios. Y es lo que está tratando de hacer Jesús. Jesús no la va a condenar por su situación, pero se la va a hacer ver, ¿verdad? Le va a hacer ver que ella misma reconozca que su vida es un caos, ¿verdad? Que su vida es un desorden. Entonces, dice así, le dice Jesús, bien has dicho que no tienes marido. Es cierto, has tenido 5, le dijo. Y el que ahora tienes no es tu esposo, le dice. En eso has dicho la verdad, dice. En otras palabras, dijiste una verdad a medias, ¿verdad? No dijiste que tienes un amante, nada más dijiste que no tienes esposo. Pero Jesús le descubrió que no lo podía engañar a él, que Jesús sabe todo. Y ahí podemos darnos cuenta de su deidad, ¿verdad? Que Jesús sabe, Dios sabe. Y aunque ella lo miraba como un simple hombre, ella empezó a descubrir que no era un simple hombre. Ya la luz empezó a llegar, ¿verdad? Y dice, Señor, dice, versículo 19, dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, dice. Pero en realidad Jesús no era un profeta, era el que hablaba en nombre de Dios, ¿verdad? O sea, Dios les daba mensaje a los profetas para que eligiera al pueblo. Pero Jesús era más que un profeta, ¿verdad? Jesús no era alguien que Dios le había dado un mensaje para que se vea al pueblo. Era Dios mismo que estaba hablando a ella. O sea, en otras palabras, era más que un profeta. Entonces luego dice ella, nuestros antepasados adoraron en este monte. Monte quiere decir una montaña. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos, dice, no dice donde ellos deben adorar, donde debemos todos los del país, dice, debemos adorar está en Jerusalén. Sí, porque Dios dio la orden de que ahí se hiciera el templo y ahí fueran todos a ciertas épocas del año tenían que ir a visitar y a llevar sus ofrendas y eso, ¿verdad? Entonces ella dice, nosotros aquí tenemos nuestra propia religión, dice, nuestro propio templo. Aquí hacemos nosotros, aquí buscamos a Dios a su manera de ellos, ¿verdad? Porque no era como Dios lo había estipulado. Pero ellos en otras palabras, ellos habían creado su propia religión, habían creado su propio sistema. Entonces, no como Dios lo había ordenado, ¿verdad? Sino que ellos tenían hicieron algo parecido, ¿verdad? Pero no era algo, no era un templo donde llegaba Dios y estaba ahí, porque en el templo donde que Dios había escogido, dice que llegaba una nube y se ponía sobre el templo para que supieran que Dios estaba ahí. Pero en el templo de ellos no llegaba nadie, o sea, no llegaba Dios. Pero ellos dicen, pues, nosotros aquí adoramos a Dios, o sea, que ellos inventaron su religión y pensaban que estaban adorando a Dios bien y que no había problema, que todo estaba bien. Y dice, nosotros tenemos aquí nuestro templo, dice nuestra religión, tenemos las personas que nos enseñan, pero el problema era de que los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos, ¿verdad? Porque en un tiempo se los llevaron esclavos a los asirios y luego ahí se casaron y aprendieron la religión de ellos de allá, de ídolos y de cosas y rituales que hacían paganos, ¿verdad? Y cuando volvieron a su tierra trajeron todo eso, ya trajeron esa nueva religión mezclada, ¿verdad? Mezclada y entonces ellos tenían una mezcla de religiosidad de varias cosas, ¿verdad? Y según ellos estaban adorando a Dios, ahí tenían a su templo, tenían su Dios ahí. Ellos pensaban que Dios estaba con ellos. Entonces, y Jesús le dice, mira, dice el verso 21, créeme, mujer, le dice, y se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén, dice. En otras palabras, ese templo que está en Jerusalén y el templo que tienen ustedes aquí, el sistema de adoración que hay en Jerusalén, como el que tienen ustedes, va a llegar un momento que ya ninguno de los dos va a ser bueno.
porque el de Jerusalén acabo de venir de allá, dice, y es una corrupción, dice. Ahí no está Dios, no aprueba Dios eso. Y el de ustedes menos, ¿no? O sea que ambos están en oscuridad, en tinieblas. Y ese es el asunto, ¿verdad? Que precisamente en el capítulo 3, al final del capítulo 3, Jesús entra al templo y ve todo el desorden que había ahí y agarra un látigo y les voltea las mesas y todo el dinero, todas las trampas que estaban haciendo ahí, el negocio que habían montado ellos ahí. Y eso pues Jesús les dijo, ¿verdad? Que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Por eso Jesús le dice, ni el templo de ustedes es un templo que ustedes inventaron, ¿verdad? Que Dios no ordenó que lo levantaran aquí, ni ordenó a las personas que están ahí sirviendo, ni el de Jerusalén, ambos están mal, ambos están un desorden. Entonces, por eso dice, créeme, que ni aquí ni allá, todo eso se va a acabar, dice Jesús. ¿Por qué? Porque no sirve, no le están sirviendo a Dios. Bien. Entonces, por eso Jesús les dice eso, ¿verdad? Dice el verso 21, créeme, mujer, que se acerque la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, porque en realidad no lo están adorando. Dice, lo están ofendiendo. Y luego dice, nosotros, dice Jesús, adoramos lo que conocemos, porque la verdadera adoración viene de los judíos. Cuando Dios le dio a Moisés cómo se le iba a adorar, pues sí, ellos lo empezaron, pero con el tiempo se echó a perder, se corrompió, ¿no? Pero sí, originalmente proviene de los judíos, dice, porque Dios le dio las leyes y todos los rituales, cómo debían ser los sacrificios, cómo deberían de vivir, sus leyes y todo. Y claro, con el paso del tiempo todo se fue relajando y se fue perdiendo la espiritualidad. Y dice el versículo 23, pero se acerca la hora, dice Jesús, y ha llegado ya. O sea, no va a ser de aquí a 1000 años. Ya llegó, dice. ¿Por qué? Porque Jesús es el representante de la verdadera adoración. Pues, Jesús mismo es el representante, el único ser humano que ha obedecido perfectamente a Dios. Pues, por eso dice, se acerca, dice, la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, la verdadera adoración no se va a poder producir al menos de que yo la inicie, de que yo se las muestre, de que yo se las enseñe. Es lo que te trataba de decir. Versículo luego dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y aunque todo eso tiene una explicación también, ¿verdad? Hablando cuando dicen espíritu quiere decir ah, que tiene que ser entendido, saber quién es tu Dios, qué es lo que Él te ha dado, qué es lo que pide de ti, qué es lo que a Él le agrada, ¿verdad? Y en verdad quiere decir que lo hagas genuinamente. No lo vas a hacer por quedar bien con nadie, lo vas a hacer porque realmente estás convencido de que ese Dios al le vas a servir, Él es el verdadero Dios y se merece eso, ¿verdad? Que Él no te está pidiendo a lo que Él no se merece. Entonces, todo eso implica eso de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que los fariseos y los saduceos no estaban haciendo. Lo que los samaritanos tampoco estaban haciendo. Porque con el modo de vida, con el modo de vida que reflejaba esta mujer, se da a entender los valores que ellos tenían en su sociedad. En la sociedad de ellos podemos ver que la mujer era vista como un objeto, ya había tenido 5 maridos. Yo, tal vez había otras mujeres que habían tenido menos o más. El hombre miraba a la mujer ahí como algo como un par de zapatos que podía cambiar a cada rato, ¿verdad?
o como una ropa que se podía poner y luego cambiarse, ¿verdad? Y agarrar otra ropa, la veía como un objeto, ¿verdad? No le daban el valor que tenía la persona como mujer, ¿verdad? No, en realidad no conocían el plan real original de Dios, ¿verdad? Y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán, ¿verdad? Y no, ahí, si se casan o no se casan, total, no habían valores, ¿verdad? No habían valores. Y eso es lo que, así vivía esa sociedad. Así que eso ese es el problema de vivir en tinieblas, ¿verdad? Tener una religión que no transforma el corazón, no transforma la mente. Entonces, eso no es adorar a Dios en espíritu y en verdad se demuestra con la vida diaria, cuando tú haces las cosas correctas, cuando tú haces las cosas bien. Eso honra a Dios, ¿verdad? Porque le estás diciendo, Señor, lo estoy haciendo para agradarte, ¿verdad? ¿Y por qué lo correcto? Porque tú me enseñas lo correcto. Y no es, cuando habla de adoración, está hablando de todo lo que hacemos. Si tú eres una persona honesta, eres una persona bondadosa, y lo que sabemos que es el fruto del Espíritu, todo eso es adoración a Dios, ¿no? Porque lo estás haciendo verdaderamente porque tú eres una persona que Dios le ha dado ese nuevo carácter, ese carácter lo ha desarrollado. Y es el punto, ¿no? Y luego dice la mujer en el versículo 25, sé que viene el Mesías, dice, como diciendo, lo que sí sé es que va a venir un día alguien que Dios va a enviar. La palabra Mesías quiere decir ungido, al que Dios ungió para que venga a enseñarnos y venga a corregirnos. Fíjense, eso quiere decir la palabra Mesías. Sé que viene el Mesías, o sea, el enviado de Dios, al que llaman el Cristo, dice, el ungido. La palabra Cristo ahí quiere decir ungido, ¿verdad? Y déjenme decirle de antemano que el único ungido que hay es Jesús, no hay otros, ¿verdad? Porque por ahí hay personas que se autollaman el ungido, ¿no? Y nosotros estamos, en cierta manera, podemos decir que tenemos la unción. Cuando decimos tenemos la unción, quiere decir que Cristo nos ha compartido su amor, nos ha compartido su persona. ¿No? En ese sentido, nosotros tenemos la unción, ¿verdad? Nos ha compartido el Espíritu Santo, que es parte de Dios, ¿verdad? Pero el ungido solo es Jesús, ¿verdad? No hay otro, ¿verdad? O sea que no hay otro, como dicen, es único, ¿verdad? No hay otro nombre dado en el cielo debajo de otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que podamos ser salvos. No hay otro que haya ido a la cruz a pagar nuestros pecados. No hay otro que haya resucitado para darnos vida eterna. O sea, no hay. El único es Jesús, ¿verdad? Entonces, porque en muchas iglesias le llaman al pastor, le llaman el ungido, ¿no? Cuando en realidad no es en ese sentido, ¿no? Pero en realidad todo lo cristiano, si vamos a hablar en términos genéricos, todo cristiano, dice la Biblia, que cuando nos convertimos, somos marcados con el Espíritu Santo. Tenemos la unción, o sea, tenemos al Espíritu que Cristo lo envió, ¿verdad? El ungido nos lo envió. Pero en realidad no es que seamos ungidos para salvar al mundo, porque no, nada más es Jesús, ¿verdad? No somos el Mesías nosotros. Nadie, es único. Por eso dice ella, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo o el ungido. Respondió la mujer. Y luego dice, cuando Él venga, dice la mujer. La mujer tenía una esperanza, fíjese. Dice, cuando Él venga, dice, todo lo que estamos haciendo mal, o todo lo que no sabemos, Él nos lo va a explicar. Entonces ya vamos a mejorar, dice. Al menos tenía eso en la mente la mujer, ¿verdad? Dice, yo sé que hay muchas cosas que no las hacemos bien, pero cuando llegue Él nos va a explicar y nos vamos a corregir, dice. Todos los errores que estamos cometiendo los vamos a corregir porque Él nos va a decir lo que es la verdad. ¿Cuál es Pero ella no se da cuenta que estaba hablando con Jesús. Y luego le dice Jesús en el verso 26, ese que tú estás esperando, ese que tú sabes que va a venir a explicarte todas las cosas, que va a venir a ponerle orden, es el que habla contigo, le dijo Jesús. En otras palabras, soy yo, le dice. Soy yo. Imagínense la sorpresa para la mujer. Ese que dice que un día iba a venir y había llegado y estaba hablando con ella.
La luz llegó a las tinieblas. Ella vivía en un sistema, claro que ella no solo ella vivía así. Lo que da a entender es que toda la sociedad tenía esos valores, ¿verdad? Eso, y aunque decían que tenían su templo y tenían su religión y adoraban a Dios, pero no estaban adorando a Dios en nada. ¿Por qué? Porque con su estilo de vida daban a entender que vivían en tinieblas. Pero si nosotros seguimos viendo el capítulo 4, dice que ella salió y fue a decirle al pueblo, llegó al pueblo a decir que había encontrado a alguien que, que pensaba que era el Mesías. Y dice que los gente del pueblo le pidió a Jesús que se quedara. Imagínense, si Jesús se quedó ahí 2 días, tuvo que dormir ahí, en algún lugar, le tuvieron que ofrecer casa, le tuvieron donde dormir, donde pasar al baño, donde ¿cómo se dice? Comer, ¿verdad? O sea que Jesús vino y les mostró un carácter amigable, bondadoso, y aunque todos ellos andaban con malas ideas, en el sentido de que no conocían a Dios bien, tenían ideas todas eh, confusas y religiones mezcladas y todo eso, Jesús les tuvo paciencia, les tuvo amor y se quedó con ellos 2 días a convivir con ellos. Y luego dice al final el versículo 42, dice, dice, mire lo que dijeron. En el versículo 40 dice, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro de Jesús, le insistieron de que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días, dice. O sea, detuvo su camino. Claro que estaba con sus apóstoles también. O sea que no era solo Jesús, eran sus 12 apóstoles, eran un grupo de 13 personas. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. O sea, porque Jesús, lo que Jesús mismo les explicó. Y luego dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le dijeron a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. En otras palabras, que la luz llegó a las tinieblas y disipó las tinieblas. ¿Por qué? Porque descubrieron a la luz quién era Jesús, quién era el Salvador. En ese momento, pues todavía no, Jesús no había muerto, pero ya lo conocían y cuando se empezó a predicar el Evangelio y supieron más adelante a través de los apóstoles cuando Jesús resucitó y los mandó, Jesús le dijo, vayan a Judea, luego a Samaria, luego hasta los fines de la tierra, ¿verdad? O sea, en otras palabras, que ellos ya estaban, conocieron quién era Jesús y luego cuando él resucitó y los apóstoles llegaron, pues desde luego que confirmaron de que él era, confirmaron de que él era, que había sido crucificado, pero había resucitado. Y el mensaje de este capítulo, hermanos, pues hay mucho más que hablar, ¿verdad? Porque nos habla de cómo el mundo vive a veces, mucha gente vive con una religión, pero sigue viviendo en tinieblas. Tanto los judíos como los samaritanos tenían su religión, pero vivían en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenían un carácter y una enseñanza totalmente fuera de lo que es Dios. No conocían al verdadero Dios, hasta que Jesús vino y lo empezaron a conocer. Pero desafortunadamente, pues, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No todos, ¿verdad? Más a los que le recibieron, dice. Los que sí le recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Que reflejen el carácter de Dios y aprendan de Dios, ¿verdad? Y eso es lo bonito de estas lecciones, ¿verdad? Estos capítulos, que podemos ver todo eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y vamos a terminar la grabación y después de ello, pues, después de que apague la grabación, se pueden quedar y hacer preguntas, comentarios, a ver qué entendimos de la lección. Gracias.